¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña Octavio Fernández, director de la firma Admexus, para hablarnos en esta ocasión sobre la digitalización del control de calidad o del cuidado de la calidad. Octavio, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Muchas gracias, David. Sí, el tema de control o gestión de calidad digitalizada es un poco complejo porque, como tú sabes y lo has vivido cuando vas a las plantas, ¿no? La calidad es importante, pero gestionar la calidad dentro de la planta es aún más complicado. ¿Por qué? Porque tienes documentos, porque tienes instrumentos de medición, porque tienes personas dedicadas a revisar la calidad en los procesos productivos, que las máquinas saquen procesos correctos, ¿no? Y entonces esta gestión de calidad se vuelve muy compleja en una planta, vamos a decir, ¿no? De 500 máquinas o imagínate, de 1000, ¿no? Y cada una de las estaciones de trabajo o las máquinas tiene sus documentos para gestionar que ese proceso esté en calidad perfecta. Y te puedes imaginar, por ejemplo, si en un lugar de trabajo existen 50 tipos diferentes de piezas, pues va a haber 50 documentos diferentes para cada una de las piezas, más aparte sus planes de control, sus cartas XR, sus procesos de flujo, el dibujo, y entonces, si son 50 y son 5 dibujos, o son 10 documentos, entonces hablamos de más de 500 documentos solamente para un tipo de lugar de trabajo. Y entonces esto se llena de papel y puedes encontrar en la planta una gran cantidad de documentos, ¿no? Que a lo mejor el mismo operario, por la capacidad que tiene de estar enfocado a producir productos, no les alcanza a leer, o hay un cambio en alguna de las tolerancias que pidió el cliente, o hay una modificación en alguno de los productos, o un cambio en el proceso, y estos documentos se modifican. Entonces llegamos a la conclusión de que es medio complejo hacer la gestión de calidad. Pero aún más, si se requiere hacer una auditoría interna, revisar todos los documentos, ¿no? Y que todos los documentos estén correctos, pero además que el trabajador o la persona que esté en el lugar de trabajo esté revisando los documentos y además que los vea y que los aprenda y que ejecute la producción, es mucho más complejo. Por lo tanto, genera inconsistencias, anomalías, reclamos de clientes, no cumplimiento de los procedimientos y obviamente al final las auditorías internas o inclusive las auditorías de cliente no hace que pasen el score o la calificación necesaria. Y esto lo hacemos, ¿cómo lo mejoramos nosotros en Admexus? Pues digitalizamos la información. Imagínate hacer una auditoría, ¿no? Digitalizando la información, no en el lugar, ¿no? Donde se ejecuta el proceso, sino como, por ejemplo, en el COVID, podrías haber hecho una auditoría a distancia. Esto quiere decir revisar los datos en los que el producto fue ejecutado directamente del proceso y verificar que esté dentro de la calidad sin revisar documentos, porque al final los documentos que llena el operario o que llena la persona responsable del lugar de trabajo, puede ser que no estén exactamente, ¿no? Como dice el proceso que fue ejecutado. Es decir, al final del turno yo puedo llenar que la pieza estuvo dentro de las tolerancias, ¿no? Una práctica que a veces sucede. Pero cuando tenemos la digitalización de los procesos, ¿no? Que hacemos y que tomamos del lugar de los hechos, podemos nosotros revisar automáticamente, sin la necesidad de hacer una auditoría, de que el proceso está dentro de las especificaciones y de las habilidades que determina, obviamente, el dibujo o la práctica del proceso que ingeniería implementó. Ahora, si es necesario hacer una auditoría, no solamente interna, sino una auditoría externa de algún cliente, ya no es necesario visitar, sino simplemente verificar los datos, ¿no? Que el producto esté conforme a lo que se especifica, un plan de control, los dibujos que estén actualizados y además que la capacidad y la habilidad del producto esté dentro de las tolerancias. Eso es lo nuevo que estamos implementando, ¿no? Dentro de los sistemas de gestión de calidad y que los dibujos ya no van a estar en el papel, sino que básicamente en una interfase que tenga el operario o una pantalla, ¿no? Pueda revisar lo que está sucediendo, inclusive él sin hacer una selección, simplemente cuando el producto entra, inmediatamente especifica cuál es el dibujo, cuáles son las anomalías que tiene o las alertas de una forma automática
y el operario se dedica a lo que realmente debe ser, el valor agregado de modificar y entender lo que viene en la pantalla, porque cada vez los productos se vuelven más complejos y obviamente la cantidad de información técnica que debe estar dentro de las especificaciones es cada vez más compleja y que además a veces difícilmente se puede entender y utilizar en el momento que aparece una pieza o 10 piezas diferentes del producto donde se ejecuta. Por eso la digitalización en la gestión de calidad es muy importante, David. Y bueno, ahora con los equipos de metrología, todos los dispositivos orientados hacia la calidad, pues son completamente digitales y eso supongo que facilita mucho esta tarea, incluso tomando mediciones en el proceso mismo, como lo indicas, ¿no? Sí, y es bien importante. Además, no solamente es digitalizar la información, ya sea midiendo el diámetro exterior o el interior o una medición de longitud, sino que también los equipos de calibración van a estar, ¿no?, calibrados, porque el sistema mismo los puede calibrar, ¿no?, a través de informaciones de alertas que lo pueden hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos que los equipos de calibración que calibran a los calibradores no están certificados, ¿no? Y entonces viene la duda si que los productos que ya se fueron están dentro de las especificaciones. Y ahí lo interesante es que no solamente vas a tener una información en tiempo real sobre la calibración del calibrador, ¿no?, sino también que los equipos del lugar de trabajo te van a dar la información, ¿no?, consistente sobre la medición que te va a decir, ¿no?, cómo está la situación y las tendencias, y pues en ese caso ya lo que hacemos nosotros, tomar los datos y hacer inteligencia artificial para determinar cuál es el modelo que tiene ese lugar de trabajo con sus calibradores, con su información y con todo lo que requiere para hacer una buena gestión de calidad. Esa es la práctica. Oye, Octavio, hay dos vertientes, ¿no? Porque una es, al estar todo digitalizado, por un lado, la capacidad de generación de alertas, incluso en plataformas móviles cuando aplica, y la otra es, por medio de inteligencia artificial, hacer los propios ajustes, vaya, sin que ya haya una intervención humana. Entonces, creo que de estos valdría la pena también hablar en un futuro Sí, próximo, aquí en tu espacio. Pero así es. bueno, será en otra ocasión para que nos hables ampliamente de este tema. Octavio, pues muchísimas gracias, como siempre. Un gusto tenerte aquí en Columna 5.